Y voy a invitarles para que leamos la palabra de Dios en la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículo 30 al 31. Primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículo 30 al 31. Dice: más por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Amén. Tengamos una palabra de oración en el nombre del Señor. Padre del cielo, te damos gracias esta tarde y pedimos que bendigas a cada uno de los hermanos que están conectados a través de estas plataformas virtuales, a los que están en casa, y que el Espíritu Santo sea iluminándonos y contribuyendo a la comprensión de tu palabra en esta hora. Amén. Gloria a Dios. Bien, vamos entonces a hablar sobre la santificación. Y el texto que acabamos de leer nos habla de Jesucristo, el cual nos ha sido hecho por Dios. Lo que quiere decir que todo lo que nos ha sido dado a nosotros de parte de Dios, todo, hablando de lo absoluto, todo lo que nos ha llegado a nosotros es en la esfera de Jesucristo. O sea, fuera de Él no podemos obtener nada, es por medio de Él. Por lo tanto, es en Él, en Cristo, que somos hechos santos, que es precisamente la razón por la cual se escribe acerca de nuestra santificación. Si Cristo no fuera, realmente las cosas nos llegan es a través de Él. Por eso hay una parte de las Escrituras que dice, por medio de Jesucristo, porque todo nos ha sido dado a nosotros es en Él. De igual manera también la santificación. Entonces, estamos hablando, por lo tanto, cuando hablamos de la santificación, aparte de que nos ha sido dada por Cristo la santificación, donde Él nos hizo santos, vale la pena que usted tenga en la mente que fuimos hechos santos. La santificación es la obra mediante la cual Cristo, con su muerte, nos hizo santos. Y esto de ser santos es una palabra sencilla, estar separado, estar apartado. Entonces, estamos hablando, por lo tanto, cuando hablamos de la santificación, y ahora nosotros en la condición de santos, estamos hablando de una condición. Cuando hablamos de la santificación, estamos hablando de un estado. Estamos hablando de un estilo de vida. Repito, una condición, un estado, un estilo de vida. Y eso es precisamente lo que somos, santos. Estaba dando la enseñanza sobre la santidad y me preguntaban que si uno podía perder la santidad. A ver, nosotros somos santos porque Cristo nos hizo santos cuando Él muere en la cruz. Por eso, usted ve que la carta que escribe a los Corintios es una iglesia que está llena de errores, de situaciones complicadas. Más sin embargo, el apóstol Pablo no le tiembla la mano para escribir y decir a los santos que están en Corinto o a los santificados en Dios Padre. Él lo está viendo desde el punto de vista que fueron santificados en el Señor por la ofrenda, por su sacrificio, fuimos constituidos santos. De ahí en adelante, después de ser santos, viene entonces la vida, el vivir en santidad. Y precisamente ahí es donde estamos hablando, que estamos dentro de ese estado, somos santos, vivimos dentro de esa santidad. Ya el estilo de vida, la santidad es un estilo de vida, pero tú escoges si realmente vives como tal o dejas de vivir de otra manera. Hay santos que fornican, hay santos que adulteran, pero eso no quiere decir que de todas maneras Dios está justificando esa forma o condición de vida. De manera entonces que somos santos
porque como estamos hablando de la santificación, porque el Señor nos hizo santos y eso es lo que somos. Por eso cuando leemos en la segunda de Tesalonicenses 2, 13, 14, dice el apóstol, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Y dice, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué tenemos que hablar de la santificación? Porque nos hizo santo, el Espíritu Santo nos santifica. Es su obra, nos va regenerando. Pero nosotros como santos, como tales, debemos adoptar un estilo de vida. Y ahora más adelante voy a citar el texto que nos va a ubicar en lo que estamos hablando. Ahora bien, empecemos diciendo que para tener una adecuada comprensión respecto de lo que es la santidad del creyente, debemos primero precisar qué es lo que enseña la Biblia sobre la santidad de Dios. ¿Por qué la Biblia dice que Él es santo? ¿Por qué le proclaman santo, santo? Cuando nosotros entendemos eso, eso nos va a servir porque la santidad de Dios es el fundamento para nuestra santificación. Repito, una cosa es que somos santos porque Él nos hizo santos y otra cosa es la santidad como un estilo de vida del creyente. Amén. Ahora, entonces, si yo entiendo que Dios es santo, ¿qué es lo que quiere decir esto? Si nosotros no entendemos la santidad de Dios, no entenderemos nuestra propia pecaminosidad. Hablar de la santidad de Dios es entender que la santidad de Dios lo identifica porque Él es absolutamente perfecto en su moral. Dios es perfecto en su moral, su naturaleza. Él es perfecto en su moral y además hay que entender también que la santidad es un atributo fundamental de su carácter. Dios es santo. Por eso se le proclama a Él santo, santo. No es un simple pronunciar santo, santo. No, es que cuando ellos están proclamando la santidad, es que esa es la razón de ser, es que Dios es santo por naturaleza. Dios es santo. Él es perfecto. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, la santidad de Dios es un carácter, oiga bien, o un atributo fundamental de su carácter. ¿Por qué? Porque Dios es sin pecado. Dios es incomparable a otros y Dios es incompatible con el pecado. A Dios no lo va a contagiar el pecado, a Dios no lo contamina el pecado. Él es puro, Él es santo. Por eso Él es aparte de todo, el separado. Por eso la proclamación, santo, santo, como quien dice, el único, el perfecto, no hay otro como Él. De hecho, cuando los ángeles proclaman eso, es que Dios es un ser inescrutable. Cuando tú y yo vamos entendiendo eso, tengo algo aquí apuntado, y es que tú no vas a ser santo porque el pastor X o Y te lo diga, o porque una organización te lo diga, o porque un líder te lo diga, no. Tú eres santo por cuanto aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Entonces, si yo comprendo que Dios es santo y que Él es el perfecto y lo conozco, me voy a describir, cuando me paro frente a Él, voy a reconocer que yo soy pecaminoso y que realmente tengo que llevar una vida agradable a Él. La santidad coloca a Dios, oiga bien, aparte de su creación y lo distingue de todas las cosas. Por eso te estaba diciendo la proclamación de los ángeles, santo, santo, es que cada que ellos lo miran, lo ven extraordinario. Nos hemos acostumbrado, porque ya está en la Biblia, santo, santo, santo.
Pero cuando nosotros nos vamos y nos sumergimos como a desglosar por qué el término santo que está hablando es que Él es muy separado, como Él, aquí encontré la palabra, es que como Él no hay otro. Él es único e incomparable. Él es único e incomparable. Entonces, cuando le están diciendo santo, se sorprenden porque jamás nadie se igualará a Él, ni por imaginación. Él es santo. La santidad de Dios involucra que a Él debe proclamársele como único, como el completamente otro. Es un error tratar de pensar que vamos a comparar a Dios. No, Dios es incomparable. La santidad define a Dios, define la naturaleza perfecta de Dios. Si no comprendemos eso, si no comprendemos la santidad de Dios, no es muy fácil saber que necesitamos de Él. Pero si la comprendemos, se nos va a facilitar a nosotros cómo debemos vivir. Y esto nos va a ser imposible, porque vamos a comprender nuestra propia santidad que debe involucrar esta forma de vida. Mira lo que dice la Biblia. Creo que eso lo dijo Ana. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti y no hay refugio como el Dios nuestro. Por eso te estoy diciendo que para comprender la santidad a profundidad es conocer la santidad de Dios. No hay santo como Jehová. Métete a la cabeza, no hay santo. Y podemos citar textos que lo hemos utilizado para la unicidad. Porque ¿quién en los cielos se igualará a Jehová? ¿Quién? Es que no hay. Ninguno de los que están en el cielo ni en la tierra se igualará a Él. Entonces, esa situación nos va a llevar a conocer las razones por las cuales encontramos en las Escrituras la forma como se le proclama al Señor. Al Señor se le proclama como único, como el solo Dios, como el Dios exaltado, como el Altísimo, como el Creador, como el Rey, como el único que no tiene comparación. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, entendiendo eso, porque hermanos, nosotros nos acostumbramos, santo, santo, pero cuando uno profundiza en esa palabra, esa es una dimensión profunda, porque es que los ángeles no lo describen. Recuerda, Dios es indescriptible, porque Él es perfecto, Él es santo. Ahora bien, esto de ser santo, porque estamos hablando allá de la santificación y que Dios es santo y que la santidad nos vino a través de Jesucristo, porque sin Él no nos hubiera llegado. Por eso Él tenía que morir para hacernos santos y nos santificó. Él se entregó mediante el Espíritu Eterno. Él es el que santifica y los que somos santificados. Entonces, esto de ser santos, ya comprendiendo eso, ahora entonces hablemos de la santidad, escúcheme bien, como forma de vida. De manera que esto de ser santo no tiene que ver nada con lo como te había dicho ahora, con que alguien te lo pida o que sea algo opcional. Esa palabra me gusta y yo quiero que tú le pongas cuidado. La santidad no es una opción. Porque es que a veces la persona dice, no, yo vivo como quiera, me visto como quiera, y empiezan las preguntas y a cuestionar que la pentecostal, que esto, que son muy rígidos, que el hermano X es muy estricto, que el hermano... Bueno, empiezan a argumentar una cosa, pero uno dice, pero esta gente entenderá que el ser santo no es vivir, aunque los corintios tenían una forma de vida, no todos. Eso no quiere decir que Dios estaba aprobando la condición de algunos, que uno, al punto tal que uno tenía la mujer de su padre, pero Dios no estaba aprobando eso. Y precisamente la santidad no es una opción, escuche bien, en la vida del que ha sido llamado a ser santo. Cuando dice llamados a ser santos, es que tú y yo nos mantengamos en ese estado, en esa condición de vida, sin salirnos de allí. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, la santidad no es una opción. Tú no tienes que vivir en santidad porque el pastor X
No, yo no me pongo esto porque el pastor no le gusta. Yo no hago esto porque mi pastor no. Pero si tú entiendes la santidad, tú no haces las cosas porque a alguien X o Y no le guste, sino que el asunto es aquí que la Biblia dice enfáticamente, mira lo que dicen las Escrituras, sino como aquel que os llamó es santo, sed también. Ahí no te está dando opción, ahí te está dando una orden. Porque si el que te llamó es santo, entonces sed también vosotros santos, y me gusta esta perla, en toda vuestra manera de vivir. Ahora, es verdad que nosotros hemos hecho más relevancia sobre la santidad, de pronto en el vestir, hemos hecho relevancia en la fornicación, la inmoralidad sexual, pero el escritor dice, sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y te voy a colocar un ejemplo simple. Vamos a suponer que tú estás trabajando en una fábrica de un hermano. El hermano te paga, tú tienes que cumplir un horario. Pero resulta que como él es cristiano, como él es de tu iglesia, entonces tú trabajas cuando quieras, cumples el horario si quieres y si no, no. Y el hermano, crees que el hermano está obligado a darte el permiso cuando tú quieras y tú no quieres cumplir el tiempo necesario, pero él te tiene que pagar. Eso está en contra de un principio cristiano. Porque el hecho de que sea hermano no quiere decir que tú no debes de cumplir. Tú tienes que cumplir con el horario. Eso está dentro de la santidad. Si yo le digo a Edwin, Edwin, te vendo un reloj. Sí, ¿cuánto vale, hermano? No, yo te lo vendo a ti barato, 300,000, pero resulta que ese reloj vale solo 50,000 pesos. Pero yo se lo vendí en 300. ¿Tú crees que eso es una forma de actuar de una persona que es llamada a ser santo? No, porque estoy faltando a mi hermano y eso es pecado, estoy defraudando. Ahora, me llama la atención el texto que usa Pedro, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y voy a colocarle un ejemplo. ¿Sabe que los reyes, hablando del rey de Inglaterra, de España, ellos tienen unos protocolos? Ellos tienen unos protocolos, tienen que aprender una forma de vestir, tienen una forma de comer, coger los cubiertos, tiene una forma de saludar, una cantidad de protocolos. ¿Sabes por qué tiene esa cantidad de protocolos? Porque el rey, el príncipe, el duque tiene que portarse como tal. Si se porta de otra manera, entonces no está llenando los requisitos y está haciendo pasar por alto las condiciones y los protocolos de la realeza. Y créeme que va a ser censurado. De igual manera, debemos de pensar que si nosotros somos santos, vivamos como santos. Mira el ejemplo que te estoy colocando. Por eso, si aquel que hoy llamó Pedro es santo, ¿quién nos llamó? Jesucristo, quien nos fue hecho por nosotros santificación. Si él nos llamó es santo, y ya dice la descripción de lo que es ser santo, entonces dice, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Viene un texto a mi cabeza y creo que eso te lo voy a, espero ser comprendido, porque Mical, en cierta manera, mirándolo desde el punto como usamos hoy la élite, cuando ella viene David y lo ve en esas condiciones, el reclamo de Mical dentro de lo material y de la lógica tendría razón. Porque Mical le dice a David, cuán honrado, de una manera, cuán honrado, vea, el rey en esas condiciones. En otras palabras, compórtate como un rey. Sí, me hago entender para dónde voy. Como quien dice, Mical está diciendo, hey, David, tú no te estás comportando como un rey, no hagas celoso, compórtate como rey. Traduciéndolo aquí a lo que estamos tratando, es que nosotros debemos comportarnos como santos. Aleluya, comportémonos como santos. Tenía por ahí un informe que alguien decía que una de las mejores vestidas era la reina de Inglaterra. ¿Y cómo se viste ella para ser mejor? Ya ustedes pueden imaginarse. Entonces, volviendo al caso de lo que estamos tratando de la santificación, es precisamente lo que encontramos escrito respecto al profeta Isaías. Miren, cuando Isaías tuvo un encuentro con el Señor y cuando Isaías vio la gloria, cuando Isaías vio la majestad, la santidad de Dios,
se sintió con una profunda necesidad para que el Señor hiciera algo en él o por él, porque ese glorioso encuentro le hizo tomar conciencia de su indignidad. Óyeme bien, el encuentro que Isaías tuvo con el Señor le hizo tomar conciencia de su condición y de su indignidad cuando vio la majestad de Dios. Por eso dice la Biblia que cuando él ve al Señor, él grita y dice, ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre que habito en pueblo de labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Dicho de otra manera, que cuando él tuvo el encuentro profundo con Dios, se sintió que estaba frente a una majestad y que él era totalmente indigno. Y ese reconocimiento de esa indignidad nos lleva a depender y a tener un cambio profundo, porque él siente y ve que como que es desnudado delante de Dios. Aquí entramos a un punto bastante agradable, y es que cuando nosotros nos encontramos realmente con Dios, nosotros aprendemos a amar a los hermanos, aprendemos a respetarnos, aprendemos a valorarnos, porque la presencia de Dios nos lleva a una condición de humildad, de sencillez, de reconocimiento, de indignidad y a una total dependencia de que necesitamos de Dios, que es el que nos enriquece a nosotros en esta situación. Isaías se sintió que necesitaba de Dios y se siente inmundo. La presencia de Dios, en vez de hacerte subir los humos, como usamos el término, te hace sentir que delante de Él no eres nadie y que todo proviene de la mano de Él. Por eso aquí estamos hablando de la santidad en un aspecto extraordinario, porque la santidad de Dios que nos ha sido dada trasciende nuestra vida y nos impacta y nos obliga, porque cuando tú tienes un encuentro con Dios, te obliga, óyeme bien, no obligar en un término sano, no es que Dios te lo impone. A Isaías nadie le dijo, tú eres un pecador, no, el encuentro que tuvo con Dios lo llevó a esa reacción, lo llevó a sentirse que Dios es tan majestuoso, digno de respeto, digno de adoración, digno de ser reverenciado y respetado, y que debería ser honrado con su vida. De igual manera, nuestra vida debe honrar a Dios. Ahora, recordemos que fuimos santificados por el Señor. Eso es lo que dice Hebreos 10:10. Porque Hebreos dice, en esa voluntad, ya les había dicho, se lo recuerdo, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. De manera, hermanos, que aquí estamos frente a una doctrina que ha caracterizado a la iglesia. Esto debe llevarnos, hermanos queridos, a vivir para agradar a Dios, vivir una vida de santidad, de estar separados, apartados. Y yo tengo unos detalles que encuentro en las Escrituras que me fascinan. Y es que cuando Dios hablaba con el pueblo de Israel, y escucha bien, hermano, porque esos pequeños detalles a veces los pasamos por alto. Pero el Señor le dijo a Israel, mira, no vayas a tener vestido con mezcla de hilos. No vayas a sembrar la semilla, tu campo con mezcla de semillas, con semillas diversas. Y tú te pones a analizar que estos pequeños detalles, el Señor le está hablando y le está mostrando que ellos son un pueblo exclusivo de Dios. Eso es lo que le está enseñando, que Jehová los ha escogido para hacer diferencia entre ellos y los demás pueblos. Y hay un versículo que dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová. Óyeme bien, pueblo santo para Jehová, escogido, separados, apartados. A veces nosotros los cristianos justificamos nuestras condiciones y queremos vivir de cualquier manera. Y nos olvidamos lo que dicen las Escrituras. Porque entre otras, abro un paréntesis, es que hoy nos está matando el evangelio modernista. Porque hay una cantidad de predicadores que quieren tener la atención y que el pueblo les diga, oh, usted es muy
bueno, usted sí me entiende, tenemos un Dios misericordioso, eso lo entendemos, sabemos que Dios es misericordioso, que Dios es bondadoso, que Dios es grande, lo sabemos, pero eso no te da licencia para vivir de cualquier manera, porque es que mira lo que dice el texto. Si aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Entonces, el evangelio modernista quiere metérsenos y lamentablemente algunos de nuestros predicadores absorben y tratan a la gente como que le agrada. Ah, no, es que a mí me agrada este pastor porque él sí dice cosas que a mí me agrada. Decía una vez el miembro del consistorio que nuestro mensaje debe de incomodar a la gente. Yo no tengo que predicar un mensaje para recibir el aplauso de la gente. Yo tengo que predicar la palabra, porque la palabra es la que va a formarnos a nosotros. Porque estamos preparando gente para el reino, no una iglesia para nuestra forma, a nuestro modelo. No es para recibir aplausos, es para la gloria de su nombre. Alabado sea el nombre del Señor. Ser santificado, escúchame esta palabra, es ser santo interiormente y ser capaz en el poder del Espíritu. Óyeme bien, porque es el Espíritu el que te potencia interiormente para vivir esa vida en santidad interiormente y de vivir una vida recta exteriormente. Porque como hoy, no, Dios no mira lo de afuera, Dios mira lo de adentro. No nos digamos mentiras, no entremos en esa simplicidad. No, mira, ser santo, óyeme bien, ser santificado es ser hecho santo interiormente y ser capaz en el poder del Espíritu de vivir una vida recta exteriormente. Porque es que, mira el encuentro que tuvo Isaías. Isaías se encontró con el Señor e Isaías gritó y dijo, ¡ay de mí! Cuando se encontró con Dios. Porque, hermanos, una cosa es la experiencia que tenemos, que vivimos, una experiencia cúltica en una reunión. Tuvimos un encuentro, nos gozamos, recibimos bendición, hablamos en lengua, saltamos. Pero eso es parte de nuestra cultura y nos gusta, a mí me gusta y los que me conocen saben, pero te voy a decir algo. El Espíritu Santo trasciende a una experiencia cúltica. Porque es que te forma interiormente y te obliga a renunciar, porque el poder del Espíritu Santo nos libra del poder del pecado, siempre y cuando tú le permitas a Dios que obre en tu vida, porque Dios no te va a obligar. No, Dios obra en la medida que usted y yo le permitimos a Él que nos forme. Alabado sea el nombre del Señor. Antes que una persona sea salva, no va a tener una naturaleza ni una capacidad para vivir una vida santa. Pero esto nos llega por medio de Jesucristo, quien vigoriza al creyente para que desee de llevar y hacer la voluntad de Dios y vivir una vida que agrada a Dios. De otro lado, esta es la obra del Espíritu. El Espíritu nos aparta del pecado, nos consagra y nos hace santos. Entonces, no te olvides de las palabras que hemos tratado, porque hay una palabra que de pronto no la he mencionado porque estamos aquí en este hilo. Y es que la Biblia dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual, óyeme bien, aquí no es asunto de lo que tú pienses, de lo que yo quiera, de lo que yo te quiera decir, que te quiera alegrar el oído, no. Aquí está hablando algo concreto. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie, y esto es absoluto, nadie verá al Señor. Si yo estoy esperando al Señor, debo vivir una vida agradable. De hecho, vamos enlazando, como tejiendo aquí. Juan escribe y dice, todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica. Ese purificar me da la impresión que tiene que ver con ese estilo de vida. Porque estamos viviendo, estamos esperándolo a Él. Entonces, si aquel que me llamó es santo, entonces yo tengo que ir purificándome. Nosotros, Dios no hizo unos santos, no somos perfectos, Dios hace todo perfecto, pero Dios tiene su obra
por medio de la predicación, por medio de los pastores, la administración, están perfeccionando a los santos. Él no hizo santos y los puso ahí, ya están perfectos. Somos imperfectos, pero aquí hay una responsabilidad del creyente, es ser santo, adoptar un estilo de vida. La santidad es un estado, un estilo de vida donde estamos viviendo. Estamos dentro del reino de Dios. El reino de Dios es un estilo de vida. No es un reino físico, es un reino espiritual, porque el Señor vino a establecer, a reinar en el corazón de los hombres, cuando el hombre le abre el corazón. Y nosotros vivimos en ese reino. Y en el reino de Dios, como dice el himno, todo es diferente. De manera, hermano querido, que el que tiene la esperanza en Él se purifica. Es decir, yo espero al Señor, pero entonces si lo estoy esperando, mi vida tiene que ser acorde a esa expectación que hay en mí. Lo estoy esperando. Y si lo estoy esperando, entonces debo vivir como Él quiere que yo viva. La santidad, como forma de vida, hermano, trae bendición, trae paz, trae confianza, trae seguridad, trae relación, trae comunión con Dios. Porque una persona, mira, cuando una persona que es santa, por decir algo, vamos a suponer, cae en pecado, te aseguro que vive una intranquilidad. De hecho, nosotros tenemos, y los pastores sabemos, que hemos pastoreado personas que cuando caen en pecado, viven una zozobra, viven una angustia, como que alguien los va a perseguir, se sienten perseguidos. Nadie los está persiguiendo. Es que él está viviendo como no debería vivir. Y esa situación lo lleva a una intranquilidad, porque el Espíritu Santo lo inquieta, lo redarguye, porque querramos aceptarlo o no, nosotros no somos como éramos. Somos diferentes. Vivimos en el reino de Dios. Hay un versículo que me ha fascinado, que estaba predicando en estos días, y es en Éxodo capítulo 11, versículo 7, cuando el Señor mandó a Israel a que se encerraran y iba a mandar la plaga de muerte entre los primogénitos de Egipto. Entonces el Señor dice, unten la sangre, e hicieron todo eso, y esa noche pasó el heridor, y dice el Señor, pero en el pueblo de Israel, aleluya, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre vosotros y ellos. Increíble, me fascina. Jehová hace diferencia. Si el Señor marca la diferencia, ¿por qué usted y yo no debemos marcar la diferencia? Claro, a eso hemos sido llamados. Hermanos, vivir en santidad, ser santificados, es una bendición única. El Señor nos llamó y nos separó de allá y nos ubicó en el reino. De hecho, Pedro evoca ese texto de allá del Antiguo Testamento cuando dice, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó ¿de dónde? De las tinieblas a su luz admirable. Hizo un traslado, nos sacó de allá de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Y ahí es donde vivimos. Por eso, en ese reino hay que vivir como reyes, no como vivíamos antes. De manera, hermanos, que aquí estamos con esta doctrina, hay mucho que decir, pero yo creo que con esto es suficiente y espero pues que haya sido de bendición. Y recuerde que el que ha de venir vendrá, pero hay que vivir en santidad. Yo quiero que los que me están escuchando se saquen de la cabeza, no es que hay que vivir en santidad, que porque el pastor X, la esposa, el hijo o el líder tal me dijo. Nosotros seguiremos predicando sobre la santidad, pero es que yo tengo que vivir una vida agradable a Dios porque es que fue Él el que me llamó y me hizo santo. Y el texto me lo está diciendo, si aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Ese todo es general, es total. Ahí no hay opción. De manera que hay que vivir en santidad. Hemos sido santificados para honrarlo a Él. Hemos sido colocados aparte. De hecho, la misma gente que no conoce a Dios, ellos saben que nosotros tenemos que marcar diferencia
Y algunos hablan y dicen, ve ese que vaya, parece evangélico. No es que seamos personas que tengamos algo raro, algo extraño. Lo único que tenemos nosotros y que es extraordinario es que Cristo está metido en nosotros y nos dio su naturaleza. Y esa naturaleza es la que hace que nosotros resplandezcamos en medio de una generación maligna y pecadora y marcamos la diferencia. Por consiguiente, mis amados hermanos, espero que esta palabra haya sido de bendición para muchos.